Presentamos al tiro a nuestro entrevistado porque tenemos un montón de preguntas que hacerle, no solo la pandemia, sino que también la reforma al sistema público de salud. Estamos en contacto con el doctor Osvaldo Artaza, decano de la Facultad de Ciencias de la UDLA y ex ministro de Salud. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto de estar con ustedes. Muchísimas gracias, igualmente para nosotros. Doctor, comencemos primero con la pandemia. Usted tiene una visión, ¿verdad? Y la ha escrito, de hecho, respecto de del proceso de vacunación acá en nuestro país, que comentábamos hace un rato atrás, está viviendo como una paradoja, ¿cierto? Con un aumento de los contagios, pero también con un aumento del número de personas vacunadas, dos curvas que van en ascenso, pero van absolutamente paralelas. En algún momento se van a cruzar. ¿Cuándo esperaría usted que esa paradoja empiece ya a disiparse y empecemos a ver prevalecer más los efectos de la vacunación que los efectos de la pandemia y los contagios? Recién en 3 a 4 meses más. Por lo tanto, de aquí a esa fecha vamos a vivir momentos horribles. Es como si un avión todos los días se cayera con la cantidad de fallecidos. Es cosa de ver cómo están las unidades de cuidados intensivos. Las cifras no paran de subir en torno a la presión a cuidados intensivos con personal de salud agotado, y por tanto no podemos descuidarnos, no podemos relajarnos ni un milímetro, por lo contrario. O sea, hemos vivido algunas semanas en que nos hemos relajado, en que las medidas se han distendido y ahora estamos pagando las consecuencias. Yo creo que no sacamos nada con ir buscando culpables y responsables, sino asumir que estamos en una situación mala, en que vamos a tener un par de meses con muchos fallecidos. Y tenemos un problema: la vacunación ha sido exitosa, pero hay que recordar que hemos tenido tenemos un grupo de población de riesgo, mayores de 65 años, que no se han vacunado. Y no son pocos. Es un porcentaje considerable. Y como un 20%. Entonces, sí, no es poco. Entonces, ahí hay que hacer una reflexión de por qué, siendo un proceso de vacunación exitoso, todavía tenemos un porcentaje de población de riesgo que no lo ha hecho y que vamos a tener que hacer un esfuerzo por convencerlos, porque si no se vacunan nos va a afectar a todos, porque son personas que van a presionar a la unidad de cuidado intensivo cuando no quedan camas ya. Entonces, eso hay que decirlo con todas sus letras. En el mes de enero, a mediados de enero, usted y otros ministros de salud alertaron, ¿verdad?, y pidieron al gobierno que comunicara de manera experta los riesgos. ¿Se atendió en ese momento ese llamado? ¿Cuánto importa la comunicación de riesgo efectiva y cómo lo estamos haciendo en este momento? Mira, hay dos elementos que son centrales y que lo dijimos con todas las ex autoridades. En ese sentido hay acuerdo con la sociedad científica. Hay dos elementos que son clave, entre muchos, digamos. Pero uno es el tema de la trazabilidad, el poder tener bajo control a las personas que están contagiadas y que están generando contagios a su alrededor, poderlas identificar, poderlas aislar, en que hemos ido de menos a más, pero todavía falta mucho que mejorar en trazabilidad. Eso es y lo segundo es que hemos tenido dificultades para comunicar, y de hecho en un momento el ministro dijo ayúdenme, o sea, y convocó a todas las distintas organizaciones, decirle, y agrupaciones, instituciones, decir, mire, ayúdenos a comunicar, porque la verdad es que la comunicación de riesgo ha estado al debe. Y eso se nota en que las personas, estando cansadas, estando agotadas, y ya no quieren saber nada más, y se empiezan a soltar las medidas, y no solo las personas, porque aquí no es un tema de poner la responsabilidad de las personas. Las empresas, con esta, angustia de recuperar la actividad, entonces todos quieren recuperar la actividad, todos quieren normalizar, pero no puede ser a costa de la vida de las personas. Entonces ahí hay una tensión, y aquí vamos a tener que, para los próximos meses, decir, mire, esto se está poniendo mal de nuevo, y vamos a tener que estar disponibles a medidas bien
duras y más restrictivas, y es probable que en los próximos días tengamos que asumir medidas más restrictivas, y eso hay que decirlo con claridad, aunque duela, porque evidentemente no es lo mismo que hace unos meses atrás cuando estábamos más dispuestos. Hoy día estamos menos dispuestos porque estamos más cansados. Entonces, el esfuerzo adicional nos va a costar más. Y por lo tanto, trazabilidad y comunicar mejor, y eso tenemos que todos colaborar a comunicar mejor, y ustedes como medio de comunicación lo están haciendo y se los agradezco. Estamos conversando con el doctor Osvaldo Artaza, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de las Américas y además exministro de Salud. Doctor, usted decía y que efectivamente estamos pasando por un mal momento después de haber tenido una curva un poco más tranquila, ¿cierto? ¿Esto es inevitable? Uno lo podría ver, no sé, en Europa, que efectivamente ha pasado, por más de que las distintas estrategias de los ministerios de salud de países de allá han sido distintas, pero efectivamente ha sido inevitable. ¿Eso ha sido inevitable en Chile? ¿Usted cree que pudo haber sido un poco menor la ola si es que hubiésemos hecho otras cosas? Siempre uno dice, podría haber sido mejor, pero siempre también uno tiene el riesgo de ser general después de la batalla, y yo fui ministro, sí sé lo que difícil que es y las presiones brutales que uno recibe. Entonces me imagino al ministro de Salud como desde Economía, como desde otros ministerios, y desgraciadamente muchas veces el Ministerio de Salud no es el que tiene el liderazgo en los gobiernos. Entonces eso hay que decirlo también con claridad a la ciudadanía, porque somos, el otro día en una otra entrevista dije que en la salud y educación estamos como en la mesa del pellejo de las decisiones. Entonces, bueno, aquí estamos pagando el pato de eso, digamos, de alguna manera. En ese sentido, doctor, déjeme profundizar en ese punto. ¿Se ve reflejada en la realidad de, por ejemplo, acciones del Ministerio de Economía o el Ministerio del Trabajo, que eran los protagonistas cuando se reabrían algunos rubros como los gimnasios o los casinos, que fueron en su minuto bien cuestionados por algunas comunidades médicas? Evidentemente, pues si eso está claro, el comité asesor, los expertos, la gente que sabe, que trabaja en el Ministerio de Salud, una cosa, y por otro lado las presiones de todo el mundo de que ya abramos. Entonces, yo me pongo en el lugar, porque yo lo viví como ministro, me pongo en el lugar del ministro París y digo, entonces, claro, ahora estamos viviendo las consecuencias un poco de eso. Entonces, hoy día, más que rasgar vestidura y mirar para atrás, tenemos que decir, a ver cómo la cosa se nos puso horrible de nuevo, horrible. Entonces, ahora cómo actuamos de manera responsable, inteligente, como sociedad en la cual que cada uno mira no solo su propio pellejo, sino que se preocupa de los demás, etcétera. Y yo creo que no queda otra a estas alturas, como se están dando el número de casos y la presión a unidades ya saturadas. Estamos conversando con el doctor Osvaldo Artaza, decano de la Facultad de Ciencias de la UDLA y ex ministro de Salud. Doctor, se suele hacer la comparación con las cifras que estamos viviendo ahora con lo que pasó en julio pasado. Obviamente los picos de la pandemia probablemente siempre se van a comparar, independiente que hay algunos puntos que hacen que sea complicado hacerlo, entendiendo que antes se hacían menos exámenes PCR, por ende quizás teníamos incluso más casos de los que se estaban reportando en ese entonces, siendo que ya eran bastante altos. Pero de todas formas, le quería preguntar, la situación que estamos viviendo hoy, en marzo de 2021, ¿podría transformarse en el peor momento de la pandemia? Y así mismo, frente a la realidad que estamos viviendo, ¿podríamos también vivir en los próximos meses una situación tan mala como la de ahora, incluyendo con el proceso de vacunación? Disculpa que le diga lo que voy a decir. Puede ser peor. Puede ser peor. ¿Por qué? Porque estamos con la población, primero, cansada, con menos disposición. Segundo, estamos frente a una situación en la cual los trabajadores de salud están más cansados, menos capacidad entonces para expandir, y tercero, se da el fenómeno de que las vacunas tienen una cosa bien curiosa, porque como la gente se está vacunando, se ha creado un falso sentido de seguridad, porque las vacunas solo protegen después de la segunda dosis, y pasado más de un par de semanas desde que uno se ha colocado la segunda dosis, recién ahí comienza a dar protección. Y además la vacuna que estamos usando, la Sinovac, recuerde
que nos protege de enfermar grave y de morir, pero no de contagiarnos. Entonces, la persona vacunada, aún teniendo la segunda dosis, puede hacer casos leves, incluso hasta sintomáticos, y seguir propagando el SARS-CoV-2 con un porcentaje de población todavía alto que no está inmunizado, que no está inoculado. Acuérdese que todo el mundo concuerda que cuando recién tengamos el 80% de la población vacunada, recién ahí vamos a empezar a hablar de un poquito de tranquilidad, recién ahí. Entonces nos queda mucho por delante, y en un terreno complicadísimo, más complicado que en junio-julio, por los factores que yo le señalé, el cansancio, la falsa sensación de confianza y porque estamos con un sistema de salud que no está como estaba en abril o mayo del año pasado. Doctora Artaza, déjeme, cuesta sacarlo de este tema, pero no es sacarlo en un 100%, porque lo que ha ocurrido con la vacunación también nos ha dejado, me imagino, lecciones importantes respecto del sistema de salud que tenemos. Y usted participó muy activamente con el reconocimiento incluso del ministro París, cosa que le cayó pésimo a algunos en su sector político, pero hablemos de su participación, más que de eso, obviamente, en la futura reforma FONASA. ¿Qué de lo que ha ocurrido durante la pandemia ha servido de base también para esa reforma y cuáles van a ser sus pilares fundamentales? Mire, lo que hemos visto en la pandemia ha sido dos cosas. Uno, que la atención primaria ha sido la estrella, porque la organización, el nivel de compromiso, que la vacunación haya sido un éxito, tiene como base una atención primaria que tenemos en Chile de lujo. Y por lo tanto todo lo que sea mejorar la atención primaria va a ser bueno para Chile. Segundo, que tenemos un FONASA que fue capaz de utilizar todas las camas críticas del país, ¿no? Las camas críticas públicas y las privadas, ¿ok? Y por lo tanto, cuando termine esta pandemia, lo que vamos a tener va a ser una lista de espera de cirugía. Si ya eran grandes antes de la pandemia, no quiero ni pensar. Va a ser una suerte de avalancha de miles y miles de personas con cirugías pospuestas. Cánceres que se han diagnosticado de manera tardía y que van a requerir de tratamientos mucho más complicados. Padecimientos crónicos que se han descompensado, etcétera. Y que lo que viene después de la pandemia va a ser... Entonces, si nosotros pudiéramos lograr que el FONASA tuviera la fuerza, la musculatura para poder resolver los problemas, yo creo que hay que aprovecharlo. Ahora, ese proyecto que está ahora en el Parlamento, a mí hay muchas cosas que no me gustan y que estoy haciendo o dando opinión para que se cambien. Pero lo que yo pido es que aprovechemos cualquier circunstancia para mejorar el sistema de salud chileno. Y para mejorar el sistema de salud chileno, lo que nosotros tenemos que lograr es que no existan diferencias según la clase social, según donde tú vives, y que puedas acceder, como fue con el auge. El auge fue un avance discutible, pequeño, acotado. Imagínense si nosotros tuviéramos un plan de salud de verdad universal. Cuando yo digo universal, es para todos. Ricos, pobres, que vivas en Chiloé, vivas en Arica, en Santiago, tengamos más derecho en salud, más garantía en salud. Entonces yo creo que hay que exigirle a los parlamentarios que logren que el FONASA se mejore y se fortalezca, que tengamos un plan de salud universal, sin discriminaciones, sin diferencias. Hoy día ahora, ese plan de salud universal ha hecho que no pocos acusen que lo que se pretende hacer, doctor Artaza, es isaprizar, ¿verdad?, el FONASA actual. O sea, yo respeto todas las opiniones. Lo que yo quiero es que el Parlamento hagan mejoras que permitan tener un sistema de salud más justo, más equitativo que lo que hoy día tenemos. Hoy día, si usted le pregunta a cualquier chileno, ¿cuáles son los problemas más importantes de este país? Va a salir seguridad, va a salir el tema de salud inmediatamente. Entonces, lo que yo pido es que me hagan mejoras. Piense usted, las mejoras que se han hecho al sistema de salud en Chile no han sido muchas.
a mí me tocó hacer la reforma del auge, ¿se acuerda usted? Me sacaron la mugre. Quisieron bloquear el proyecto. Todo el mundo parece en desacuerdo. Hoy día la gente valora el auge, pero es insuficiente. Hay que dar otro paso. Estamos conversando con el doctor Osvaldo. Lo que yo pido es que se pongan de acuerdo, el mundo político se ponga de acuerdo y que logremos un cambio en salud para un sistema de salud que resuelva los problemas de las personas sin injusticia, sin abuso, sin maltrato, sin que las personas esperen. Entonces, a mí me tocó una parte de la reformar la salud, pero yo personalmente no estoy conforme. No fue, quedó corta, necesita otro paso. Y se lo digo con emoción, o sea, sí. Necesitamos, las chilenas y las chilenas necesitan dar otro paso, seguir mejorando el sistema de salud. Y esta pandemia nos ha dado lecciones para hacerlo. Entonces, lo que yo le pido a los parlamentarios es que se pongan de acuerdo, discutan todas las cosas, y que si hay cosas malas en el proyecto, las saquen, y que pongan por delante lo que las chilenas necesitamos en salud, que son tantas cosas, por Dios. Estamos conversando con el doctor Osvaldo Artaza, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de las Américas y exministro de Salud. Doctor, la salud pública con la salud privada, FONASA con las ISAPRES, ¿entran en el mismo paquete? ¿Se puede tener en una reforma de la salud posterior, estoy hablando, ¿cierto? ¿Se puede tener las dos? O sea, hay que distinguir entre lo que son los médicos que trabajan de manera privada, las clínicas, de lo que son las ISAPRES. A mi juicio, y un juicio muy personal, las ISAPRES no han dado el ancho. Las ISAPRES en Chile toda la vida han sido muy cuestionadas. Y por lo tanto mi sueño es que en Chile más adelante tengamos un seguro público universal que ofrezca a todos los chilenos las mismas condiciones, las mismas posibilidades, y que se aproveche el sistema público, mejorándolo por supuesto, y se aproveche también las clínicas o prestadores privados que quieran trabajar de manera articulada, que quieran trabajar de manera en red, y de tal manera de que Chile, que tiene muchas deficiencias, pueda aprovechar todo lo que tiene para resolver los problemas de las personas, que son, bueno, usted lo sabe mejor que yo, la cantidad de listas de espera y de problemas no resueltos. Y sobre todo lo que más sueño es que más dinero del gasto público en salud vaya hacia la atención primaria, porque así necesitamos menos presionar a los hospitales. Si nosotros pudiéramos anticiparnos y que los diabéticos estuvieran estables, los hipertensos estuvieran estables, tendríamos menos problemas de infarto, menos problemas de diálisis o de nefropatía que requieren de hospital. Y la atención primaria en Chile puede hacer cosas maravillosas si le diéramos más dinero. En 1990 Chile invertía solo 9 puntos del gasto de salud, el gasto público en salud, iba hacia la atención primaria. Llegamos así por ahí por el 2005, 2006, llegamos a un 24% del gasto público hacia la atención primaria. Y de ahí nos quedamos pegados. No seguimos subiendo en inversión a atención primaria, cuando deberíamos estar acercándonos al 40% de la inversión, como sucede en los países desarrollados, Canadá u otros países que tienen excelentes sistemas sanitarios que son preventivos y que por lo tanto la presión hacia los hospitales es menor. Entonces, nosotros tenemos una muy buena atención primaria que lo que está pidiendo a gritos más recursos para poder resolver los problemas antes que se agraven. Entonces, si usted me pregunta mi sueño hasta ahí, una atención primaria con muchos recursos y pensando en un seguro público que atienda universalmente a todas y todos los chilenos sin discriminación y que aproveche todo lo que hay disponible, todo lo que hay disponible.
Doctor, en ese sentido usted hablaba recién sobre múltiples lecciones que se pueden sacar de la pandemia, que sin duda van a marcar la discusión de la reforma ahora que siga adelante, que es muy probable que en algunos momentos se tenga cambios. Mencionaba recién a la atención primaria. ¿Hay otro punto específico que uno pudiera destacar que se ha aprendido durante el último año? Estoy pensando en específico, por ejemplo, en la forma en la que se integró la red pública y privada para aumentar las camas en un momento de crisis y que, por lo menos durante la evaluación que se hace durante los últimos meses, es bastante positiva. Exactamente, usted dijo algo de sentido común. Una persona que necesita un ventilador, ¿qué le importa que sea conectado a un hospital público o que sea conectado a una clínica si con eso le resuelven su necesidad y le salvan la vida? Y por lo tanto necesitamos un FONASA que pueda hacer eso, para adelante, para la lista de espera, eso, pero y hacerlo bien. Cuando digo bien, significa sin debilitar al sistema público, sino todo lo contrario, fortalecerlo. Y por otro lado, con reglas del juego claras, transparentes, los mismos aranceles, que no haya, en ese sentido, no haya desconfianza con respecto a que cómo se están usando los recursos del Estado. Y por eso es tan importante que exista en el FONASA, existe una suerte de directorio donde estén los usuarios. De tal manera que todo dinero que se utiliza en salud, cada chilena y chileno tenga la certeza que se está usando solo y exclusivamente en beneficios para las personas. Y por lo tanto, aunque este proyecto de ley tiene tantas deficiencias, lo que a mí, por toda mi experiencia como yo he vivido los problemas de salud y tratar de arreglarlo. Yo lo único que les pido a los parlamentarios es que lo mejoren. O sea, necesitamos mejorar en salud ya. Uh-huh. Queremos darle las gracias, doctor Artaza, por estos minutos de conversación con nosotros. A ustedes por esta oportunidad y a cuidarse porque queda harto todavía con la famosa COVID y aunque nos duela reconocerlo. Muchísimas gracias, que esté muy bien, muy buenas tardes. El doctor Osvaldo Artaza, decano de la Facultad de Ciencias de la UDLA y ex ministro de Salud, conversando con nosotros.